Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, amigas, amigas, dependiendo la hora en que nos hagan favor de acompañar en esta nueva charla de Torah. Y en esta ocasión le toca el turno a la porción de Jucat. Jucat, que como sabemos está relacionada con Hok, que Hok es uno de las formas, digamos, de mitzvot que hay. Sabemos que hay tres tipos de mitzvot: las edut, mishpatim y hokim, que ya hemos en otras varias ocasiones hemos hecho cuál es la diferenciación. Y en esta porción vamos a hablar de hukim, de los hukim, y sobre todo de uno en especial, que es la famosa vaca roja. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Hukim sabemos que son decretos que hace Hashem y que muchas veces no entendemos de todo a todo o perfectamente qué es, a lo que se refiere o para qué sirve o cómo es, de qué se trata. O sea, no alcanzamos a entenderlo. Y este en especial de la vaca roja es muy difícil. Incluso sabemos, Shlomo Amelech, el rey Salomón, dijo que él no entendía bien a bien cómo estaba esto. Hay cosas que podemos, como les diré, como darle una rascadita, una entendidita, pero realmente a profundidad, solamente ahora que venga Mashiach, que sea pronto en nuestros días, que nos va a explicar esto y muchas otras cosas. Otro hok es el kashrut. Hay cosas que dicen que no se entienden. Otra, el shatnez. El shatnez es que no podemos mezclar lana y lino en nuestras ropas. Hay cosas que también podemos llegar a medio querer entender, pero no a profundidad. Y bueno, en esta porción vamos a hablar de la tuma. Vamos a hablar de la contaminación por tumá, es decir, por la contaminación que causa un cadáver. Y cuando hablamos de un cadáver, podemos entenderlo literalmente, un cuerpo sin vida, pero también podemos hablar de muchas otras cosas. La muerte puede llegar a cualquier parte de la vida, puede llegar a las relaciones. ¿Cuántas personas no llevan durmiendo con un cadáver 10, 20, 30 años? También, ¿cuántas veces un negocio que queremos o creemos que es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que salvar, y ya el negocio ya está muerto y lo que tendríamos que hacer es desecharlo, y estamos aferrados a eso, y entonces nos contamina de negatividad, nos contamina de energía de muerte. Y fíjense que esta parashá tiene 96 psukim, es decir, 96 versículos. No es cierto, perdón, 97. Tiene 97. Y casualmente, la parashá de la semana anterior, Korah, tiene 95. Con 95 y con 97, realmente no hay ni uno de los Ain Bet Shemot, de los 72 nombres en la tabla no hay, pero hay uno que es 96. Y si seguimos las reglas de la gematria,
Y a Korah le aumentamos el kolel por la palabra, queda 96. Y nos damos cuenta que efectivamente Korah y la gente como Korah lo que tiene es un profundo enojo. ¿Por qué digo enojo? Porque si le aumentamos el kolel a 95 es 96. Y en la tabla de los Ain Bet Shemot, el número 96 corresponde a la gematria del nombre de Hashem, que es Pei Vav Yud. Y ese Pei Vav Yud nos ayuda a que podamos controlar nuestra ira, nuestro enojo. Y vamos a ver que esa ira y enojo un poco más adelante tiene consecuencias muy importantes. Y lo vimos la semana pasada con respecto a Korah. Korah estaba muy enojado por lo que él pensó que era su derecho y que era lo que le correspondía y que era una mala decisión, Has Beshalom, de Moshe, y bueno, no se diga de Hashem, el que no le hubieran dado el sacerdocio a él. Muy enojado. ¿Y qué pasó? Se desconectó. Y cuando se desconectó, se dice que cuando alguien entra en ira, un ente, una energía, un espíritu, lo posee y puede hacer cualquier barbaridad. Y nosotros, a lo mejor no sé si todos ustedes, pero yo sí conozco casos de gente que aparentemente es muy normal, muy buena persona, lo que gusten, pero en el momento de que se enojan, son otros completamente. Y es precisamente porque ese espíritu de Tumá, ese espíritu los posee y los transforma. Pei Vav Yud, contra la ira. Esta semana, los Sukim de esta parashá son 97. Si la semana pasada le aumentamos uno del kolel, ahora le podemos restar uno y queda 96. Y podemos darnos cuenta que cuando alguien está cargado de tumá, está cargado de negatividad, está enojado. Está enojado y regularmente muchas veces el enojado aplica esa máxima que dice no te fijes quién te la hizo, sino quién te la va a pagar. Y entonces andan por la vida desquitándose con todo el mundo, agrediendo a todo el mundo, queriendo hacerle daño a todo el mundo. Si sumamos los 95 Sukim de la semana pasada, más los 97 de esta semana, y las dividimos entre dos, sacamos una media, nos dan 96. Es decir, que el común denominador de una conducta tan negativa como la de Korah y la energía de muerte que puede traer la contaminación por un cadáver, y ya dijimos que hay varios tipos de cadáveres, es el enojo, es la ira. Tenemos que saber controlarnos, porque eso, el enojo, nos arranca o nos aleja de la divinidad. Y ya vamos a ver más adelante lo importante que es la divinidad. Esta negatividad, esta tumá, se
se corrige, se limpia a través, en esta parashá nos dice, de la vaca roja. Y hay algo importante. Cuando dice, que es en el pasuk número 2, que le dice a Hashem a Moshe, ve y diles a los hijos de Israel. Y cuando dice eso, dice, el Bené Israel, a los hijos de Israel. Si nosotros tomamos la última letra de el, porque en hebreo dice el Bené Israel, los hijos de Israel, es una lamed. Y si después tomamos la última letra de la palabra Bené, los hijos, que es una yud, y la primera letra de la palabra Israel, que es otra yud, podemos ver que se forma un nombre de Dios que está dentro de los Ain Bet Shemot y que es Yud Yud Lamed. Y ese Yud Yud Lamed lo podemos leer como Hashem Elachem Lachem. Deja que Hashem pelee tus peleas. Si nosotros ese enojo, esa frustración, esa situación con la que a lo mejor ya no podemos, que a lo mejor ya está muerto, no debemos de permitir que nos siga contaminando. Tenemos que poder dejársela a Hashem y que Él pelee esa pelea. Pero regularmente no lo hacemos así, o cuando lo hacemos, se lo prestamos un rato, le decimos, este es mi problema, esta es mi situación, tú arréglalo, y al poco le decimos, no, dámelo, yo lo arreglo. Tenemos que tener, y este es también otro común denominador de la parashá anterior, y de esta, y de todas, creo yo, pero para no irnos tan lejos. De la anterior y de esta, el común denominador es la emuná. La emuná que en la parashá anterior nos ayuda a entender que lo que tenemos y que es nuestro, y que lo que no. Y eso también lo aprendemos de Moshe cuando se entera que no va a entrar él a la tierra de Israel. Y después, más adelante, se ve que hace tefilá, hasta que llega un momento en que para. Y para, porque se dice que si hubiera hecho una tefilá más, Hashem le hubiera concedido entrar. Pero Moshe para de hacer tefilá porque tiene emuná y porque entiende que hay que aceptar lo que Hashem nos dice. Hay que aceptar lo que Hashem nos manda. En este orden de ideas de también ver nombres de Dios, también en el pasuk 2 de la parashá se habla de una para Adumá Temimá, que es una vaca roja perfecta. Si nosotros tomamos las últimas letras de para es una Hei al final. Adumá, roja, es también una Hei, y Temimá también es una Hei. Y forman el nombre de Hashem, Hei, Hei, Hei. Y muchas veces se dice que es para la autoestima. No sé exactamente si es como autoestima o sabernos valorar en cuanto a nuestra posición dentro de la vida, de la sociedad,
y saber quiénes somos. Saber quiénes somos y saber que Hashem está con nosotros. Que nos va a dar lo que tengamos que tener. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mayor trabajo para conseguir lo que queremos, pero hay que saber cuándo sí es algo para nosotros y cuándo no. Y eso nos lo da la conexión con Hashem, la conexión y la meditación en estos nombres. Como decíamos, el espíritu de ira, de frustración, es de impureza. Y el enojado a veces también tiene baja autoestima. Y por eso se enoja. Y está enojado con la vida. Y está enojado con los demás. Y obviamente está enojado con Dios. Y todo porque no ha entendido. Y a lo mejor el saber que no ha entendido lo enoja más. Y ya sabemos que para eso solamente hay una medicina que es muy fácil, el estudio de la Torah, para que entendamos cuáles las cosas que tenemos que aprender y que saber y que entender. Y pues bueno, dice aquí que todo lo que el impuro toque, impuro será. Como les decía, si alguien llega, en este caso enojado, hay muchas clases de impureza, pero vamos a ver esta de enojado. Si alguien llega a un lugar, a su casa, enojado en la noche, y se empieza a desquitar con todo el mundo, lo más probable o factible es que también se enojen todos los demás. Es decir, si los toca, los impurifica. También en esta parashá hablamos, y es algo también interesante, de la muerte de Miriam en el desierto de Tzin, que está, dice, en el pueblo de Kadesh. Allí mismo, ahí murió y ahí mismo la enterraron, como dice Bamidbar 19, 22 y 20 al 1. El Zohar, Bamidbar 181, dice que Rabbi Yehuda dijo: ¿por qué están juntos la parashá de la vaca roja junto donde se habla de la muerte de Miriam? Y dice que es muy fácil, porque si la vaca roja sirve para purificar a una persona, la tumá, la muerte de Miriam sirvió o sirve para purificar al mundo. Y este servicio de purificación es muy importante, y sabemos que Miriam representaba el pozo de agua que acompañaba o que acompañó a todo el pueblo durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, que de hecho esta parashá es muy característica de eso, porque da como un salto cuántico. Hace un par de semanas estábamos hablando de los espías cuando apenas iban a entrar a la tierra de Israel, luego Korah, y de repente se salta como unos 37 años, 38, y ya estamos aquí en la muerte de Miriam. Aparentemente dentro de la lectura no se nota, pero es ese tiempo que pasó. Ya murieron prácticamente todos los de esa generación.
Y el pozo que acompañaba al pueblo, al morir Miriam, se secó. Es muy importante saber que el pozo se secó cuando murió Miriam, pero se empezó a secar 30 días antes. Se empezó a achicar, a secar. ¿Por qué? Porque regularmente 30 días antes de que alguien muera, su alma se empieza a desprender del cuerpo. Incluso su sombra se va debilitando, o a veces ni se ve ya. Entonces se fue achicando, digamos, y secando el pozo antes de que Miriam muriera del todo. Vamos a ver esto un poco más adelante también, porque también en esta parashá muere Aarón. Y bueno, vamos de una vez, y los comentaristas dicen que cómo es posible que si 30 días antes de que Miriam muriera, el pozo se estaba ya secando, si también murió Aarón, ¿por qué no las nubes de honor se empezaron también a achicar o a secar? Y los comentaristas también dicen que esto no sucedió porque Hashem no lo permitió, porque dijo que si la gente veía que las nubes se empezaban a achicar o a secar o a disminuir, iban a saber que Aarón estaba por morir, y entonces iban a hacer tefilá, y entonces muy probablemente Aarón no iba a morir, iba a vivir mucho más. Y ese no era el plan. Aarón tenía que también dejar este plano. Y lo mismo con Moshe, con el maná. Pero sí en el caso de Miriam, porque bueno, se empezó a secar, pero había suficiente agua todavía. ¿Por qué se usa una vaca roja que se quema completamente para purificar? Vamos a ver. Es una vaca completamente roja, no puede tener un pelito de otro color. Totalmente roja. Incluso se quemaba fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera en las afueras. Y no en el Mishkan. Se quemaba afuera. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué se hacía así? Vamos a ver. Cuando Hashem nos entregó la Torah en el monte Sinai, todos, absolutamente todos, adquirimos la fuerza de inmortalidad, la fuerza de vivir para siempre. Pero cuando hubo la desconexión con el becerro de oro, la perdimos y volvimos a adquirir esa Tumat Emet, esa energía, esa energía de muerte, esa Tumá, ¿cómo se dice? Esa
Estoy buscando la palabra, ¿cómo se dice? Esa impureza, ya la encontré, esa impureza de muerte, la volvimos a... Entonces, ¿cómo vamos a poder corregir eso si el pecado, por decir una situación o desconexión, el pecado fue a través de un becerro? Dicen nuestros sabios que entonces tiene que ser una vaca, tiene que ser su mamá. Si por el hijo se hizo una desconexión, que venga la mamá a corregirlo. Y bueno, es una cuestión que parece medio simple, pero tiene su fondo, porque tiene que ser una vaca. ¿Por qué? Porque la vaca es energía femenina, es energía de vasija, es la que puede contener esa tumba y después desaparecerla. ¿Y cómo la desaparece? Si es roja, sabemos perfectamente, lo hemos dicho muchas veces, que el rojo es el color del juicio. La sangre es roja, el color del juicio. Pero al quemarla a través del fuego, la purificamos y la transformamos. No sé si se han fijado, cuando se hace, bueno, así una carne asada o en la parrilla, y la ceniza que se ve así como aparentemente negrita por encima, si la movemos así un poquito, se ve blanca. Entonces, cuando se quema la vaca totalmente, ese color rojo del juicio desaparece y se convierte en blanco, que es el color de Gesed. Entonces, transformamos el juicio en benevolencia, en bondad. Y luego se le ponía agua. Bueno, y aparte se hacía afuera, es decir, simbolizando que se expulsaba la negatividad del lugar, de la ciudad, del campamento. Se le ponía agua, que sabemos que el agua es misericordia. Y el Cohen, cuando lanzaba así el agua hacia los que iba a purificar, lo hacía en dirección hacia el Kodesh HaKodeshim, para de ahí traer la Kedushá que fuera a limpiar la tumá de muerte que estamos hablando. Ahora, aparte, lo más cercano que tenemos a esto es la mikve, y puede funcionar. De hecho, se dice que cuando venga Mashiach, Bezrat Hashem, que sea pronto, nuestros días, que lo primero que va a hacer, o de lo primero que va a hacer la shejitá de una para Adumá, para poder desterrar la tuma emet, la impureza de muerte, la tuma met, para sacarla, para desterrarla ya. Y entonces estábamos hablando también de la muerte de Aarón y de Miriam. Y sabemos que también cuando los tzadikim pasan a otro plano, la luz que se desprende de esa muerte hace que incluso el tzadik sea más poderoso después de muerto que incluso en vida. La luz es enorme y es para todo el mundo. ¿Y qué hace? También nos ayuda a limpiar esa tumá. Y
sabemos que efectivamente físicamente, bueno, pues se nota fácil cuando un cadáver, pues, sabemos que tiene impureza porque, bueno, se está descomponiendo y eso, pero espiritualmente, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que hay unos entes, unos shedim, que se llaman masikim. Y esos masikim provienen de la clipa. Y lo que hacen es, o vienen, o provienen de su origen es de las fuerzas impuras del mal. Cuando un ser viviente está vivo y aparte está conectado con la Torah, con la Kedushá, con la divinidad, acuérdense, con la divinidad, estos mazikim no pueden entrar en su cuerpo. Pero cuando una persona muere, los mazikim entran a ese cuerpo y se apoderan de él. Y ahí sí, déjenme decirles que el cadáver se satura de estos entes y se regocijan, se ponen muy contentos cuando el cadáver del que se trata es de un estudioso de la Torah, y ya no digamos de un Talmidei Jajamim, de los Talmidei Jajamim. ¿Por qué? Porque la Kedushá que queda incluso en el cuerpo es muchísima, y eso se alimentan de esa luz. Esa clipa se alimenta, entra en el cuerpo para apoderarse de esos residuos de Kedushá que quedan. Y cuando eso sucede, es que las personas, bueno, el cadáver de las personas, tienen la capacidad, digamos, de contaminar con impureza al que lo toca. Incluso los cadáveres de los Yehudim contaminan en un espacio techado. Es tanta la cantidad de tumá, tanta la cantidad de los mazikim, que puede incluso, como les decía, en un espacio cerrado, contaminar a todos los que se encuentren ahí. Cuando se usa la vaca roja para limpiar esos masikim salen y se van porque no soportan la luz que viene de ahí. Esta es la importancia de que estemos alejados de la impureza, de la tumá, de la energía de muerte. Nosotros, con lo que tenemos que estar siempre en contacto y procurar estar siempre en contacto y estar en la conciencia de la conexión con la divinidad. Hay formas de impurificarse, lo estamos viendo. Y hay varias, son como 8, no vamos a hablar ahorita de todas las 8, pero
son como 8, una de ellas es Nidá, otra es encontrarse en el camino, bueno, un animal muerto y tocarlo. Bueno, son 8, no vamos ahorita a hablar de eso, pero tenemos que estar alejados de la tumba y conectarnos con la divinidad. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestra meta. ¿Por qué Hashem nos manda estos decretos que a lo mejor no entendemos en su totalidad? Porque Hashem lo que quiere es que hagamos, y no tanto que pensemos tanto, sino no pienses tanto, haz cosas. Y las mitzvot tienen una capacidad de que entre más las hacemos, incluso las que no entendemos. Ahora, el que no las entendamos no quiere decir que no tenemos que buscar entenderlas después. Pero incluso las que no entendemos, si las hacemos por emuná, ¿por qué? Porque Hashem lo dice, porque Hashem nos lo pidió, y las hacemos con alegría, con felicidad, con amor, con entusiasmo. Este mismo entusiasmo, amor, entrega y acción nos van a hacer que podamos ir entendiendo cada vez más y que les vayamos haciendo cada vez con mayor gusto y con más entendimiento. Por eso es tan importante, porque lo que queremos es conectarnos con la divinidad. El Baal Shem Tov enseña que hay 2 caminos. El primero es la divinidad es todo. Y el segundo es todo es divinidad. Y donde convergen ambos caminos está Dios mismo. Ahí tenemos que estar. Ese es nuestro lugar. La divinidad, decía el Rebbe Lubavitch, la divinidad es todo. Es el camino de Abraham. Abraham, dice el Rebbe, entendió que hay una realidad más allá de todas las realidades, frente a la cual ninguna existencia es real. Por consiguiente, destruyó los ídolos y proclamó públicamente y en todas partes que solo hay un Dios. Todo es divinidad, es el camino de Yitzhak. Yitzhak vio que, en verdad, el mundo es divino. Por eso, cavó pozos en la tierra y en la gente. Excavó la oscuridad y encontró la chispa de divinidad dentro de todas las cosas. Jacob luchó con las tinieblas. Es decir, nuestra lucha es contra la oscuridad, contra la impureza, contra el mal, que muchas veces se disfraza de lo que aparentemente es una buena causa. Pero el estudio de la Torá y la conexión con la divinidad nos ayuda a abrir los ojos y saber ver y distinguir qué es Tumá y qué no es, y para que podamos conectarnos con Emet, con la verdad. Amigas, amigos, hagamos nuestro esfuerzo de trabajar por Hashem, de trabajar
por la felicidad del mundo, por la paz del mundo, por la alegría del mundo, por la salud del mundo. Hagamos nuestro esfuerzo compartiendo con el otro, dándolo al otro, dándose de acá, viendo por los enfermos, estudiando Torah, meditando. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Limpiémonos la tumá, deshagámonos de la tumá a través de la mikve, de la tefilá, de la meditación. Conectémonos siempre con el amor, con la alegría y con la felicidad. Que tengamos en nuestras vidas toda esa luz, toda esa felicidad, que irradiemos alegría, que irradiemos kedushá y no tumá. Examinémonos, veamos qué es lo que estamos compartiendo, kedushá o tumá. Si es kedushá, Baruch Hashem, y que se incremente, y si es tumá o en algunos momentos, limpiémosla, saquémosla, así como se sacaba del campamento, de la ciudad de Jerusalén, saquémosla, que no esté en nuestro mundo, que no esté en nuestra conciencia. Muchísimas gracias por hoy, que tengamos la posibilidad de conexión siempre con la Kedushá. No quiero irme sin agradecer y sin pedirles su ayuda con sus donativos y sus contribuciones para que este esfuerzo que hacemos ustedes, nosotros y Hashem, para llevar más luz, para llevar más alegría y verdad a más gente durante más tiempo, se pueda seguir realizando. Gracias. Parece que no, pero, o a lo mejor parece que sí, pero Hashem toma mucho en cuenta nuestra tzedaká y seguro nos la devuelve en alegría, en felicidad, en amor, en parnasato, en abundancia, en salud completa y en que tengamos paz y bendición en nuestras vidas. Muchísimas gracias, gracias mi querido Joel, que tengan una semana maravillosa con Shalom Berajot. Gracias y Be'ezrat Hashem, hasta la próxima.